Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra última clase sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia, las cuales tomamos obviamente de la Sagrada Escritura, pero que también tenemos escritas en una de las confesiones de fe clásicas de la historia de la Iglesia, que es la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, y a través de las cuales hemos podido avanzar en su estudio durante todas estas semanas que hoy terminan. Vamos entonces, antes de dar nuestra última clase, a encomendarnos en las manos del Señor, dándole gracias por el recorrido que nos ha permitido tener hasta acá y pidiéndole que bendiga nuestra última clase en el día de hoy. Oremos. Nuestro Padre, nuestro maravilloso Dios, gracias te damos por tu palabra. Nosotros no sabríamos absolutamente nada de ti, ni de tu plan, ni de toda tu obra, si no fuese por este bendito libro que tú nos has regalado, la Sagrada Escritura, que nos instruye, nos saca de la ignorancia y nos hace conocer tu bien. Te damos muchísimas gracias por todo este estudio hecho hasta aquí de estas doctrinas principales de la Escritura. Y te damos muchísimas gracias también por esta confesión de fe que las contiene y que sirve como punto de referencia, un estímulo para el conocimiento más explícito de la verdad y para mostrarle a otros lo que creemos que enseña tu palabra. Te damos gracias por habernos permitido llegar hasta esta última clase y te pedimos que al mirar este último tema que vamos a estudiar hoy, nos bendigas grandemente. Ponemos en tus manos nuestra clase, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a recorrer por último la lista de estas doctrinas que hemos estudiado hasta el día de hoy, con la esperanza de que ustedes las van a tener en cuenta de aquí en adelante, van a seguir estudiando sobre ellas, van a seguir mirando en la propia Escritura sobre ellas, van a leer buenos libros sobre estas doctrinas y van a seguir aprendiendo muchísimo más. Estudiamos en primer lugar sobre la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, que es esta primera diapositiva. Luego, la grandeza y la soberanía de Dios, que es esta segunda diapositiva. Luego, la doctrina de la Trinidad, que es esta tercera diapositiva, una doctrina vital. Luego, el decreto de Dios. Luego, la predestinación. Luego vimos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Luego vimos la doble naturaleza unipersonal del Señor Jesucristo. Luego, tal vez la doctrina más importante del cristianismo posterior a la Reforma, la justificación por la fe sola. Luego empezamos a estudiar un paquete de doctrinas muy importantes que resumen la doctrina de la salvación y que muestran como ningunas otras a Cristo como un poderoso Salvador. Las conocidas como doctrinas de la gracia, o en inglés tulip, por la flor de Holanda, que fue donde se colocaron juntas estas doctrinas por primera vez, el tulipán. La primera de esas doctrinas es la depravación total humana. Y aquí, cuando estudiamos la depravación total humana, no se les debe olvidar esa separata especial que hicimos para estudiar un mito
que se ha levantado en la historia de la humanidad en contra de esta doctrina, que es el mito del libre albedrío. Debemos recordar siempre eso, que hay un gran enemigo de la sana doctrina, que es el mito del libre albedrío, que es contrapuesto a la doctrina bíblica de la depravación total humana. La segunda de las doctrinas de la gracia, la elección incondicional. La tercera, la expiación limitada o expiación eficaz. La muerte de Cristo es eficaz y salva eficazmente a quienes vino a salvar. La cuarta de esas doctrinas de la gracia, llamamiento eficaz o gracia irresistible. Y la última, perseverancia final de los santos. Perseverancia final de los santos, la cual produce lo que se conoce como seguridad de salvación. Las iglesias de la Reforma todas creemos en la seguridad eterna de la salvación. Bueno, luego de ese paquete de doctrina de salvación y cristología, pasamos a otras doctrinas fundamentales para la vida de la iglesia, como son el arrepentimiento para vida eterna, también la vigencia perpetua de la ley moral de Dios. Luego pasamos a un bloque que puede ser llamado eclesiología, y allí vimos la importancia de la iglesia local y su membresía oficial. Y dentro de ese bloque de eclesiología vimos el gobierno plural de la iglesia local. Las iglesias locales bíblicas son gobernadas por una pluralidad de varones. Luego vimos la disciplina eclesiástica, una marca esencial de una iglesia bíblica. Allí se practica la disciplina eclesiástica. Luego vimos el día de adoración, el cambio de sábado a domingo. Vimos esto muy claramente. Y vimos también en ese bloque de eclesiología el principio regulativo de adoración. En la iglesia del Señor Jesucristo, en su culto de adoración, no se puede hacer nada que el Señor no haya mandado, así no sea malo. No se puede hacer nada que el Señor no haya mandado, así no sea malo. Y en ese orden de ideas, hablando de la adoración, vimos lo importante que es adorar con una música que verdaderamente pueda ser llamada música sagrada. Y vimos una doctrina que la titulamos la moralidad de la música, la moralidad de la música. También vimos cuál es el estilo de predicación que debe dominar una iglesia bíblica. Lo vimos con el hermano Alejandro Castiblanco, la predicación expositiva. La predicación expositiva, leer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Ese es el estilo de predicación que verdaderamente alimenta las almas del pueblo de Dios. Y finalmente entramos en la última parte, que es la doctrina de las últimas cosas. La doctrina de las últimas cosas, que se conoce con el nombre de escatología. Escatología. Y en esa doctrina de las últimas cosas dijimos que hay una doctrina de las últimas cosas personal o particular, es decir, que lo que tiene que ver con la muerte del individuo, el estado del hombre después de la muerte, que también se conoce como estado intermedio o es más popularmente conocido como cielo o infierno. El estado intermedio, el estado del hombre después de la muerte. El estado del hombre después de la muerte, cuando el hombre es cristiano verdadero, es el cielo. El cielo es un estado intermedio. Y el estado del hombre después de la muerte, cuando el hombre es un inconverso, es el infierno. El infierno, el tormento, la oscuridad y la aflicción eterna que comienzan para esa alma sin cuerpo, esperando la resurrección de los muertos para recibir un cuerpo y ser arrojado en cuerpo físico al lago de fuego que arde con azufre. Dijimos que aparte de esos dos lugares, cielo e infierno, la Biblia no conoce ningún otro lugar para los hombres muertos, desprovistos de su cuerpo, su alma y su cuerpo separados. Ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con la escatología global. Eso es lo que tiene que ver con la escatología personal o particular de cada individuo. Pero ahora vamos a estudiar la escatología global, es decir, lo que la Biblia enseña sobre el futuro del universo, sobre el futuro del mundo entero,
sobre el futuro de la humanidad. Y es lo que llamamos escatología general, o escatología global, o escatología universal. Y para introducirnos en este tema, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. El Señor Jesucristo ha resucitado, se aparece a sus discípulos, les da la gran comisión, id a todas las naciones, predicad el Evangelio, haced discípulos, bautizadlos en el nombre del Dios Trino, y antes de ascender a la diestra del Padre como Rey soberano, para gobernar todo lo que está en los cielos y la tierra, Jesucristo el hombre se encuentra con sus discípulos y sucede lo siguiente. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos discípulos no habían entendido muy bien el mensaje, no habían entendido muy bien la gran comisión que les había dado el Señor y tenían un interés en la escatología. Ellos tenían un interés muy marcado en la escatología. De hecho, ellos no habían entendido todavía ni siquiera que el reino de Dios ya no estaba en la nación de Israel. El reino de Dios había sido quitado de aquella nación y dado a hombres y mujeres que dieran los frutos de él. Pero ellos, todavía con su nacionalismo hebreo radical, soñaban con un futuro en el cual Dios le devolviera toda la gloria a Israel, como en los días de Salomón, e hiciera a Israel cabeza de naciones. Ellos querían ver un futuro glorioso para su amada nación. O sea que estos apóstoles tenían un enfoque inadecuado en la escatología. Querían ver que el reino de Dios viniera ya y querían ver que Israel fuera la nación del reino. Ambos son errores que el Señor corrige con su respuesta. En su respuesta el Señor les dice: a ustedes no les corresponde saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder para hacerme testigos. En otras palabras, lo que el Señor les quiere decir: la escatología no es tan importante ahora. En este momento que la era del evangelismo está comenzando, en este momento en que la era de la iglesia va a comenzar, cuando venga Pentecostés, lo más importante no es el fin. No estén concentrados en el fin, estén concentrados en el ahora, en el presente. Lo que hay que hacer ahora es plantar la iglesia. Lo que hay que hacer ahora es evangelizar. Lo que hay que hacer ahora es ir a los que están cerca, Jerusalén, e ir a los que están lejos, Samaria, e ir a los que están muy lejos, hasta lo último de la tierra. Lo más importante no es cómo va a ser el fin del mundo. ¿Eso qué nos enseña? Eso nos enseña que la escatología no es la doctrina más importante que debe sostener una iglesia. La escatología es una doctrina secundaria, una doctrina que es muy importante porque ella alimenta fuertemente nuestra fe, pero no es una doctrina en la que debemos de estar totalmente centrados y darle con mucho vigor, mucho énfasis a lo que creemos de la escatología, lo cual se hace hoy en día en algunas iglesias. Hay algunas iglesias que están poderosamente centradas en la escatología y eso genera desequilibrios en la vida y obra de esa iglesia. Habiendo dicho esto y mostrando que la escatología es una doctrina secundaria en la cual hay unos elementos fundamentales de los cuales todos nosotros debemos estar de acuerdo, pero otros que no son tan fundamentales como la misma doctrina y en los cuales podemos diferir, podemos decir que vamos a estudiar la escatología como lo último de este curso. No es casualidad
que la doctrina de los últimos tiempos sea lo último que estudiamos. Ni es casualidad que sea el último capítulo de la confesión de fe. La razón es lo que acabo de mencionar, que no es una doctrina cardinal, no es una doctrina vital, es una doctrina secundaria, en la cual hay cosas vitales en las cuales todos debemos estar de acuerdo, pero cosas secundarias en las cuales todos podemos diferir. Entonces vamos a comenzar a mirar en el Nuevo Testamento cuáles son los eventos fundamentales claves que construyen una escatología básica en la cual todos debemos estar de acuerdo. Y luego brevemente les voy a mostrar cuáles son los elementos secundarios en los cuales todos podemos diferir. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, el sermón del Monte de los Olivos. El sermón del Monte de los Olivos, que es el sermón escatológico por excelencia de nuestro Señor. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Una porción de las Escrituras muy compleja, en la cual el Señor presenta dos finales, el fin de la nación de Israel y el fin del mundo de manera contrastada. Aquí hay un contraste permanente entre el fin del mundo y el fin de la nación de Israel. Y en medio de ese contraste el Señor da revelaciones escatológicas muy importantes. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten allí claramente la palabra tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Noten estos cataclismos en el cielo, cataclismos cósmicos en el cielo y en las estrellas. Ahora el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Noten ahí estas tres cosas: tribulación, cataclismos en el cielo y luego la señal del Hijo del Hombre con el Hijo del Hombre apareciendo en el cielo. Eso es escatología pura. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es pura escatología. 31. Y enviará sus ángeles, ahí aparecen otros personajes, los ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Pudieron observar entonces la secuencia de eventos. Hay una gran tribulación, después de esa gran tribulación hay unos cataclismos, hay unos fenómenos cósmicos de tipo cataclísmicos, o sea, muy graves, muy severos. Luego, una señal en el cielo, y en esa señal viene Jesús de manera visible para todas las naciones. Luego aparecen los ángeles que vienen con él, y con un intenso ruido de trompeta, juntará a sus escogidos, es decir, todos los que están vivos sobre la faz de la tierra, en ese momento serán tomados por los ángeles y puestos en un lugar. Vamos al verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto se refiere a cómo estarán las personas inconversas para ese momento. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose ni dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Para quiénes? Para los inconversos. 40. Entonces, aquí está la diferencia entre converso e inconverso. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Según el contexto que acabo de leer, ¿quién será tomado y quién será dejado? Será dejado el inconverso y será tomado el creyente. Sigamos. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Este evento que se añade a la serie de eventos que mencionó antes el texto, recuerden la serie de eventos: tribulación, cataclismos cósmicos, la trompeta con la presencia del Hijo del Hombre visible a todas las naciones, los ángeles que juntarán a los escogidos, que es más o menos este mismo evento que acabamos de leer: tomar a los escogidos de sobre la faz de la tierra, el uno será tomado, el otro será dejado. Ese evento se conoce como el rapto o arrebatamiento. El rapto o arrebatamiento. Vamos a 25, capítulo 25, versículos 31 al 46. Entonces hay una relación directa entre la segunda venida de Cristo y el rapto. Mateo 25, 31 al 46. Esto es lo que va a suceder inmediatamente después de esos eventos que estamos estudiando. 25, 31 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, es lo que citamos hace un momento, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y de nuevo ese fenómeno de discriminación. Recuerden que en el rapto hay una discriminación. Ahora en el juicio final, esto es el juicio final, esa discriminación se acentúa. Entonces, dice la palabra del Señor, apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha, a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ahí tenemos dos eventos más: el juicio final, ¿y qué sigue después del juicio? El reino. El juicio final, ¿y qué sigue después del juicio? El reino. Entonces tenemos segunda venida, juicio y reino. Eso es escatología. Sigamos. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos. Y aquí viene el último evento. El último evento para los justos es ¿cuál? El reino. ¿Cuál es el último evento para los impíos? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí tenemos ya una secuencia escatológica basada en los evangelios. Esa es una secuencia escatológica basada en los evangelios. Entonces tenemos la gran tribulación o una gran tribulación seguida de unos cataclismos cósmicos, después de los cuales vendrá la señal audible, visible para todo el mundo de la venida de Jesús. Jesús se tornará visible para todas las naciones. Descenderá Jesús con sus ángeles y en el aire juntarán a los escogidos de Cristo desde los cuatro vientos. Las personas inconversas serán dejadas para juicio, mientras los creyentes son arrebatados para recibir al Señor en el aire. Una vez en la tierra, el Señor se sentará en su trono para juzgar. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y uno por uno pasarán delante de su tribunal. Las ovejas serán puestas a la derecha y se les dará a ellas como destino final el reino eterno, cielo nuevo, tierra nueva, en los que mora la justicia, la ciudad donde no habrá nunca más mal. Y a su izquierda serán juzgados los inconversos, los impíos, los cuales, obviamente, tanto los unos como los otros, vamos a ver enseguida, habrán resucitado en ese momento y serán arrojados al fuego eterno. Esa es una secuencia escatológica básica sacada del Evangelio. Veamos Juan capítulo 5.
Juan capítulo 5 nos muestra claramente que habrá una sola resurrección de muertos, una sola resurrección, una sola, en el mismo día, a la misma hora, resucitarán los vivos y los muertos, resucitarán los muertos, creyentes e inconversos, y ambos se presentarán a una delante del tribunal de Cristo. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí se habla del día del juicio final como una hora, y en esa misma hora habrá una resurrección completa de justos e injustos para presentarse en delante del tribunal de Cristo. Ahora veamos en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 8 al 10. Esas personas, ¿para qué resucitan? Resucitan para presentarse en delante del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, del 8 al 10. Entonces noten cómo cada uno de estos textos va articulando una secuencia de eventos. A esa secuencia de eventos es lo que se le conoce como escatología global. Esa secuencia de eventos. 2 Corintios 5, del 8 al 10. Dice, pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto lo vimos en la clase anterior del estado intermedio. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ahí tenemos una confirmación aún más de que Cristo es ese juez que se va a sentar en el juicio final. Entonces noten ustedes cómo hay una asociación directa entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. En la escatología de los evangelios y las epístolas hay ciertos eventos que están unidos inseparablemente. Si ustedes han seguido la lectura de estos pasajes pueden darse cuenta que el rapto está unido ¿a qué? A la segunda venida. ¿Y que la segunda venida está unida a qué? Al juicio final. Ven, es una forma, es muy sencillo realmente. La razón por la cual la mayoría de las personas no ven estas cosas así de sencillas es porque desde que llegaron a la iglesia cristiana les enseñaron un esquema preconcebido que se conoce con el nombre de dispensacionalismo. Y ese dispensacionalismo son unas gafas que le impiden a uno ver todo en su pristina sencillez. Pero la Biblia muestra unas relaciones inseparables entre estos eventos. La gran tribulación precede la segunda venida. La segunda venida trae el arrebatamiento. Con la segunda venida viene la resurrección de los muertos, malos y buenos. Con la resurrección de los muertos se sienta Cristo a juzgar en su tribunal, los malos a la izquierda, las ovejas a la derecha, y luego para ellas el reino eterno y para estos el infierno eterno. Así de sencillo. Realmente la escatología es algo sencillo, pero son las gafas, los lentes de una doctrina preconcebida que surgió en el siglo XIX, que se llama siglo XIX, que se llama, siglo XIX, que se llama dispensacionalismo, lo que hace que los cristianos del siglo XX no vean las cosas con tal claridad. Veamos. Antes de la gran tribulación, sí, muy bien. Enseguida voy a explicarles un poquito más en qué consiste el dispensacionalismo. Veamos este otro pasaje. Este pasaje, Paula, este pasaje que voy a leer a continuación, este pasaje que vamos a leer a continuación, es el pasaje clásico del dispensacionalismo para enseñar un rapto pretribulacional. Ahora, con lo que acabamos de leer, ustedes me van a decir dónde está el rapto. ¿Listo? Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 13, este es el pasaje clásico que el dispensacionalista usa para enseñar un orden distinto a los eventos, al que acabo de leer, un orden diferente. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El apóstol Pablo estaba muy preocupado porque los tesalonicenses estaban desanimados, puesto que algunos de ellos los habían matado por su fe.
Y como la iglesia estaba naciente y muy poco instruida, ellos estaban preocupados qué había pasado con los muertos que murieron por causa de Cristo y cuál iba a ser su futuro y su destino final. Y precisamente entonces Pablo aprovecha para hablarles de la resurrección y ubica la resurrección en esta secuencia de eventos. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Recuerdan cuando estudiamos el estado intermedio? Les dije que la Biblia cambiaba la palabra muerte por dormir cuando se trataba de creyentes. ¿Ya se acuerdan por qué? Es un eufemismo. ¿Viste? Entonces, los tesalonicenses estaban tristes porque sus familiares habían muerto por causa de Cristo. Entonces Pablo les dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí empieza Pablo su clase de escatología. Noten con cuidado. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Eso muy probablemente significa que Pablo está citando ¿qué? Mateo 24. ¿Sí o no? Pablo está citando ¿qué? Mateo 24. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué tenemos ahí? La segunda venida y con ella la resurrección. ¿Y qué sigue? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, como dice Mateo 24. ¿Sí o no? Bueno, ahora explíquenme ustedes ahí cómo enseñan un rapto antes de la gran tribulación. No, ahí no se enseña ningún rapto antes de la gran tribulación. El rapto ocurre durante la segunda venida. El rapto es el bendito destino que espera a los que estén vivos cuando Jesús regrese. Eso es así de sencillo. Así de sencillo. Y si usted lee en 1 Corintios 15, lo comprueba. Ahí en 1 Corintios 15, otra vez Pablo repite la misma declaración. El arrebatamiento es el bendito destino que espera a los que estén vivos para la segunda venida del Señor. Eso es el arrebatamiento. Así que la idea de un rapto pretribulacional es el resultado de una iglesia mal instruida que no tiene una mente preparada para la aflicción. La iglesia de Cristo no quiere pasar aflicción. Y por eso se inventaron esa entelequia. Eso es una quimera, eso es una fantasía. O sea, ¿a quién no le gusta que le digan, cristiano del siglo XIX, que viene una gran tribulación y que los cristianos vamos a ser raptados y no vamos a pasar eso? Todo el mundo grita, aleluya, y a ese predicador lo siguen miles. Bueno, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. A ese predicador lo siguieron miles en el 19, miles en el 20 y aún hoy en el 21. Lo siguieron con una doctrina falsa, que es la doctrina de un rapto pretribulacional. Esta doctrina surgió cuando estaba vivo Carlos Spurgeon. Ustedes han escuchado del famoso predicador londinense Carlos Spurgeon. Cuando él leyó eso que eso salió de la boca de Juan Nelson Darby, que es el predicador que dio origen al dispensacionalismo, Spurgeon dijo, y lo citan sus biógrafos, qué bueno que todas estas cosas salen de a una, para que para que de pronto no nos maten del asombro leyendo tal estupidez. Así fue lo que dijo cuando él leyó eso. La Biblia no enseña un rapto pretribulacional en ninguna parte, pero esa es la doctrina que ha dominado el cristianismo de nuestro tiempo y ha construido una idea fantasiosa y sensacionalista de los últimos tiempos que quiere librar a los creyentes de la tribulación que nos espera, lo cual no es verdad. El Señor es soberano para librarnos de las tribulaciones como Él quiere. Pero la iglesia del último tiempo padecerá persecución, peor
que la que sufrieron los hermanos del primer siglo. Y esa es la realidad de la Escritura. Ahora, hay un pasaje en la Escritura en el que todas estas cosas aparecen juntas. ¿Cuáles cosas, pastor? La segunda venida, el juicio, el destino eterno de los unos y de los otros. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Este pasaje es clave para cerrar una escatología basada en las epístolas y en los evangelios. 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Leamos de nuevo con cuidado. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento significa venida. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuándo ocurrirá eso? El día que el Señor regrese. Está hablando de la segunda venida. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? ¿Para qué? Para la venida del día de Dios. ¿Qué es la venida del día de Dios? La segunda venida. En el cual, repite, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, es decir, ¿qué sigue después de eso? Cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces ustedes vieron aquí claramente en esta porción que el apóstol Pedro está advirtiendo sobre burlas acerca de la venida del Señor. Y pudieron ver en este pasaje que la venida del Señor y el juicio final son una misma cosa. La venida del Señor y el juicio final son una misma cosa. Y cuando el Señor venga y ejecute su juicio, destruirá todo lo que existe para construir el reino eterno de su Padre, cielo nuevo y tierra nueva. Así que la segunda venida del Señor Jesucristo trae inseparablemente el juicio final y la construcción de cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, eso es una escatología bíblica básica basada en las epístolas y los evangelios. La podemos resumir así.
La segunda venida trae la resurrección de los muertos, el rapto, el juicio final y el comienzo de cielo nuevo y tierra nueva. Sencillo, simple. La escatología bíblica es sencilla, simple. Son eventos clásicos, claves, conectados el uno con el otro, que nos muestran cómo va a ser el final de la humanidad que hoy existe. La Confesión de Fe de Londres de 1689, la Confesión de Fe de los Bautistas Reformados, lo pone de la siguiente manera. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Oigan esto, esta confesión fue escrita en 1689 con base en otra que se escribió en 1644. Hasta ese momento nadie creía en un rapto pretribulacional, nadie. Eso comenzó a existir desde 1850. Aquí lo acabo de leer claramente, mire, los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, eso es el rapto. Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y entonces serán unidos otra vez a sus almas para siempre. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán en la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En resumen, ¿cuáles son los eventos clásicos, inobjetables, que fácilmente pueden ser vistos en la lectura de los 4 evangelios y las cartas? Son la segunda venida de Cristo, la cual trae la resurrección, la cual trae el rapto, la cual trae el juicio final y el estado eterno, condenación eterna para las cabras y reino eterno para los corderos, para las ovejas. Eso es escatología básica. Eso es lo que tenemos que creer y en eso es lo que tenemos que estar de acuerdo con todos o con casi todos los hermanos en Cristo. Entonces ahora entramos en un fenómeno de discusión, en un proceso de discusión, donde muchos otros se nos van a sumar a esta discusión con muchas preguntas. Y las preguntas clásicas que siempre surgen son las siguientes. Entonces, ¿cuándo ocurre el rapto? Ya lo acabamos de ver, el rapto ocurre en la segunda venida, no antes de la gran tribulación ni en la mitad. El rapto ocurre en el medio de la segunda venida. Hoy hay muchos que niegan un infierno flamígero. ¿Será el lago de fuego que arde con azufre algo literal, sí o no? La respuesta es sí. Muchas personas hoy niegan que el infierno sea real. Eso es un engaño con el cual muchos van a ser condenados en ese infierno del cual no creen que existe. Eso se llama aniquilacionismo y los adventistas del séptimo día son los principales en creer eso, aniquilacionismo. ¿Qué podemos decir? Mire, ahí está la pregunta. ¿Qué podemos decir de los que enseñan la aniquilación? Aniquilacionismo es un grupo de personas que creen que como Dios es solo amor, tiene un concepto desbalanceado de Dios, cuando el hombre muere sencillamente deja de existir y no va a un juicio final ni recibirá un castigo eterno. Eso se llama aniquilacionismo y es una herejía peligrosa. Muy bien. Si la salvación es por fe, ¿por qué el juicio parece por obras? ¿Por qué el juicio parece por obras si la salvación es por fe? Porque la fe es la que produce buenas obras, la fe se manifiesta por obras. Entonces la fe se conoce por las obras y por eso el juicio va a ser por obras, porque por las obras de cada uno se va a conocer la fe. Entonces, a pesar de que el juicio es por obras, la salvación es por fe.
¿Cómo será el juicio final? ¿En qué orden? ¿Cuánto va a durar? Lo único que podemos decir del juicio final es que parece que los primeros que vamos a pasar al frente somos los cristianos. Parece que nosotros vamos a pasar primero, uno por uno, uno por uno, uno por uno, delante de Cristo. Obviamente los cristianos allí no vamos a ser condenados, Cristo pagó por nosotros, no vamos a ser avergonzados, Cristo pagó nuestra vergüenza, pero sí vamos a ser juzgados en cuanto a nuestra carrera. ¿Cómo fue tu fidelidad? ¿Cómo fue tu servicio? ¿Cómo fue tu vida? Y conforme al nivel de fidelidad que tú tuviste y al nivel de obras que tuviste, que tú hiciste para Cristo, se te va a asignar coronas y recompensas. Entonces el juicio nuestro es un juicio de recompensas, no es un juicio de condenación, de vergüenza, no, es un juicio de recompensas. Luego van a pasar los incrédulos, el juicio de ellos sí va a ser de vergüenza. Ellos van a vivir la vergüenza horrible de que todos sus pecados sean descubiertos, de que todos sus pecados sean condenados, ellos van a ser maldecidos, ellos van a ser arrojados, ellos van a vivir el momento más horrendo que jamás puedan imaginar. Pero ¿cuánto va a durar el juicio final? No lo sabemos. Hay gente que se pregunta cosas como, ¿cómo es posible que vamos a estar toda la humanidad delante de ese trono? Supongamos que la humanidad sean 20.000 millones de personas. ¿Dónde vamos a caber? Hay gente tan tonta que piensa eso. ¿Cómo? Entonces, si la tierra es redonda, ¿cómo vamos a ver a Jesús sentado en un trono? Son preguntas tontas. Nosotros no sabemos eso, pero estamos seguros que el Señor va a adecuar toda la logística para que todos podamos estar ahí y todos podamos vernos los unos a los otros y ver el trono. Así que no sabemos muchos detalles del juicio final, solo sabemos algo sobre el orden, sobre lo que se va a juzgar, cómo se va a juzgar y qué recompensas van a recibir. Y ahora viene la pregunta clave en la que nosotros podemos tener diferencias entre nosotros y con otros cristianos. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué podemos decir entonces del milenio que aparece en Apocalipsis 20? Vamos allá, por favor, Apocalipsis capítulo 20. Antes de leer Apocalipsis capítulo 20, debemos notar que en Apocalipsis capítulo 19 se presenta un pasaje claro sobre la segunda venida del Señor. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿quién? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de su ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No hay duda. Apocalipsis 19, del 11 al 21, habla sobre la segunda venida de Cristo. Y ahora viene Apocalipsis 20. Aquí hay una reflexión muy profunda teológica, pónganle cuidado. Esta reflexión es muy profunda. Apocalipsis 20 va después de Apocalipsis 19. ¿Listo? Eso es profundo. ¿Listo? Muy bien. Pero ténganlo en mente, ténganlo en mente. Capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de noche y de día por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿tenemos aquí otra escatología? Parece que sí. ¿Por qué? Porque en la escatología que vimos en los evangelios y en las epístolas decía que había una tribulación, un cataclismo cósmico, una señal del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre viniendo en su gloria, los santos ángeles con él, que reunían a sus escogidos, el uno será tomado, el otro será dejado, luego se sienta a juzgar en el juicio final trae cielo nuevo y tierra nueva, y el estado eterno después de eso. Pero aquí parece otra cosa. Aquí tenemos segunda venida de Cristo, luego 1000 años, y luego de los 1000 años, el juicio del gran trono blanco, y ahí sí resucitan los muertos, y los que no están escritos en el libro de la vida, entonces unos son condenados y otros son juzgados. En últimas, entonces, ¿cuál de las dos escatologías es la bíblica? El problema se produce por no entender qué es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico que no puede tomarse de una manera literal y que está escrito en una estructura muy especial que no tiene ningún otro libro de la Biblia, que se conoce como paralelismo progresivo. El libro de Apocalipsis está escrito en 7 porciones que representan 7 cuadros paralelos que describen el estado de la iglesia desde una faceta distinta entre la primera y la segunda venida. En Apocalipsis del 1 al 3 hay un ciclo, del 4 al 7 hay otro, y así sucesivamente. Cuando llegamos a Apocalipsis 19, termina el 6º ciclo, y con el 20 comienza el siguiente. Así que el fin de la historia es Apocalipsis 19, y el comienzo de la historia, otra vez, desde una perspectiva distinta, es Apocalipsis 20. El no entender eso, cuando yo leo el libro de Apocalipsis y lo interpreto de una manera literal y cronológica, me convierto en dispensacionalista. Pero cuando yo interpreto el libro de Apocalipsis de una manera simbólica, es decir, lo que dice ahí no es literal, no son 1000 años de 365 días, 1000 años significa un periodo largo de tiempo entre la primera y la segunda venida. Si yo interpreto literal Apocalipsis, literal y cronológico, es decir, yo no entiendo la diferencia que hay en esos ciclos, entre esos ciclos o paralelismos progresivos, me vuelvo dispensacionalista. Y eso fue lo que le pasó a Darby. Y antes de Darby, en los siglos primeros, en el siglo primero al cuarto, ya había una discusión sobre cómo interpretar Apocalipsis. Y aparecieron los premilenialistas. ¿Qué son los premilenialistas? Son unos hermanos que interpretan Apocalipsis de manera literal y cronológica. Y cuando uno interpreta Apocalipsis de una manera literal y cronológica,
ignorando lo que dicen los evangelios, ignorando lo que dicen las epístolas, ignorando lo que dicen las cartas universales, usted construye otra escatología, paralela con la escatología de las cartas, paralela con la escatología de los evangelios, paralela con la escatología de las epístolas, y en últimas termina predominando esa segunda escatología. Esos premilenialistas, tenemos por ejemplo el caso de Ireneo y Eusebio, eran premilenialistas. Fueron ampliamente rebatidos por San Agustín y otros que decían, no, es que Apocalipsis no se puede interpretar así. Apocalipsis no está contradiciendo lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice el Señor en los evangelios. No, Apocalipsis tiene otra interpretación. Entonces, aquellos hermanos que se han dejado llevar por la tentación de interpretar al Apocalipsis de manera literal y cronológica, son los que han producido esos errores escatológicos que hay hoy en día. Apocalipsis no puede ser interpretado de manera cronológica, es decir, el 19 sigue, el 20 sigue después del 19, por eso les dije que era algo muy profundo. Algo muy profundo es que el capítulo 20 de Apocalipsis no sigue después del 19. Son un ciclo, eso es un ciclo. Entonces, si yo tomo esa interpretación de Apocalipsis 20, cambio la escatología del Nuevo Testamento, lo cual no se debe hacer. Pero si yo interpreto que Apocalipsis 20 es el comienzo de nuevo de ese ciclo, Apocalipsis 20 está en perfecta consonancia con las cartas y con las epístolas. ¿Por qué? Porque ¿cuándo fue atado Satanás? En la primera venida. En la primera venida. Y estará atado por 1000 años. ¿Son 1000 años de 365 días? No, es un periodo largo de tiempo. Y al final de los 1000 años será desatado ¿para qué? Para engañar a las naciones. Y para producir la gran tribulación, la gran apostasía. Al final de la cual vendrá Cristo a destruir a los impíos y a dar su reino a los justos, tal como está escrito ahí en el juicio del gran trono blanco. Entonces, el punto es, la dificultad con esto es, ¿cómo interpreto el libro de Apocalipsis? Si yo interpreto entonces el libro de Apocalipsis inadecuadamente, yo construyo otra escatología paralela a la escatología de los evangelios, las cartas y las epístolas. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se han producido 4 interpretaciones de la escatología general. La interpretación que tuvieron los primeros, nuestros primeros padres, fueron básicamente interpretar Apocalipsis, no de forma literal ni de forma cronológica, sino simbólica y en forma de paralelismo o recapitulaciones. Eso produjo la postura clásica de los padres posapostólicos como San Agustín, de los reformadores y de la mayoría de los reformados hasta el día de hoy, que se conoce con el nombre de amilenialismo. Amilenialismo. ¿Por qué se llama amilenialismo? Porque en realidad no hay un milenio de 365.000 días, sino que eso es un espacio largo de tiempo, no un milenio literal. Por eso se conoce como amilenialismo. Entonces, en el amilenialismo, el milenio es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. En esa misma época apareció la otra posición, la que interpreta Apocalipsis de manera literal y cronológica. Ella produce el premilenialismo. Se conoce como premilenialismo, ¿por qué? Porque ubica a la segunda venida de Cristo antes de un milenio literal de 365.000 días, después del cual viene el juicio del gran trono blanco. Es decir, interpreta Apocalipsis literal y cronológico. Esto se conoce como premilenialismo y surgió en el siglo IV. Esto también, el amilenialismo, surgió en el siglo IV. En la época de los puritanos sucedió un fenómeno muy especial. Y es que los puritanos creían, como a ellos les fue tan bien, a los puritanos, bueno, sufrieron mucho, pero también les fue muy bien. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, ciudades enteras se convertían al Señor.
Entonces ellos creían que Dios iba a traer una época dorada para la iglesia por la predicación del Evangelio. Ustedes recuerdan, si han estudiado un poquito la historia, que el Parlamento inglés, en la época de... Se me olvidó el nombre bueno, se me está olvidando la historia de la Reforma. En la época de los puritanos, el Parlamento inglés, la mayoría eran puritanos. El primer ministro, llamémoslo así, el primer ministro de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era el protector de la nación, el que vino a reemplazar al rey. Mataron al rey por traidor y lo reemplazó Oliver Cromwell. Y casi todos los parlamentarios eran puritanos. La confesión de Westminster fue la confesión de la nación. Cuando ustedes ven a la reina Isabel entrando a la abadía de Westminster, ahí fue que se hizo esa confesión. Y la iglesia anglicana y los puritanos, había un cristianismo muy difundido. Entonces, ¿qué pasó con los puritanos? Que ellos creyeron que Dios iba a introducir una época dorada. Entonces ellos pensaron que el milenio sí iba a ser literal, pero lo iba a producir la iglesia después de un periodo dorado, y después de ese milenio iba a producirse la segunda venida de Cristo. Y ellos se basaron en la parábola de la semilla de mostaza, que dice que el reino es como una semillita, pero luego se vuelve un árbol gigante donde las aves del cielo vienen a posar sobre él. Esa postura se conoce como postmilenialismo. Entonces, para el año 1700 había tres posturas: el amilenialismo, el postmilenialismo, que son de los siglos IV y V, y el postmilenialismo, que es del siglo XVII. Cuando llegamos al siglo XVIII, aparece Darby, John Nelson Darby, Juan Nelson Darby. Y él lo que hace es tomar el premilenialismo y meterle nuevas ideas como el rapto pretribulacional. Y esa postura se conoce con el nombre de dispensacionalismo. Entonces, para el siglo XIX hay 4 posturas escatológicas, pero el dispensacionalismo es la que predomina. Pasamos al siglo XX y en los albores del siglo XX aparece el cine. Y en el cine comenzaron a producirse películas sobre el rapto, películas sobre el anticristo, 666, Dejados atrás, como Trueno en la distancia. No sé si algunos vieron esas películas. Armagedón. Y eso popularizó grandemente el dispensacionalismo. El dispensacionalismo tiene una fuerte dosis de sensacionalismo, de tal manera que todos los cristianos del siglo XX, de la iglesia carismática, creen que la única escatología que existe es el dispensacionalismo. Y cuando usted va a una iglesia de esas y usted dice que usted no cree en un rapto pretribulacional, le dicen que es un hereje salido del infierno. Porque eso fue absorbido. Primero que todo, le dieron a esta doctrina secundaria un valor extraordinario. Y segundo, los trucos del diablo con el cine y las demás cosas hicieron que el dispensacionalismo se arraigara mucho en las personas. De tal manera que hoy en día, cualquiera que no se alinee con la postura dispensacionalista es un hereje consumado. En esta diapositiva les muestro cómo ha sido la evolución de las posturas en la historia. En los primeros siglos, desde el siglo II hasta el siglo IV, aparecieron el amilenialismo y el premilenialismo, pero hubo un amplio predominio del amilenialismo. El amilenialismo fue la postura de muchos padres posapostólicos, fue la postura de Lutero, fue la postura de Calvino, fue la postura de Zwinglio, y luego vienen los puritanos y ellos desarrollan el postmilenialismo. Luego hay un resurgimiento del premilenialismo, que es lo que estimula a Darby a crear su postura, y luego aparece el dispensacionalismo, que dominó el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Este es Juan Nelson Darby, este es John Nelson Darby, y esta es su famosa frase clave: dividiendo correctamente la palabra de Dios. Dividing rightly the word of God, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Él crea un complicado sistema de dispensaciones. Hasta ese momento, hasta antes de Darby, la iglesia tenía un conocimiento unificado
de algo que se conoce como el pacto de Dios con el hombre, o teología del pacto, en la cual se enseña que Dios ha hecho con el hombre una serie sucesiva de pactos que concluyen en el último pacto de esa serie, que es el nuevo pacto. Pacto intratrinitario o pacto eterno de redención, pacto adánico, promesa de redención, Génesis 3:15, pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico y termina en el nuevo pacto. Esta es la historia de la redención por medio de pactos. Y en todos estos pactos hay unidad, continuidad, dependencia y progresión. Es decir, todos ellos van desarrollándose hasta lograr el propósito final, que es la redención del hombre. Pero Darby cree que él ha visto lo que nadie ha visto en 18 siglos y diseña su sistema conocido como dispensacionalismo. En vez de este sistema que tiene unidad, continuidad, dependencia y progresión, diseña un sistema de dispensaciones que son una especie de cajones separados, en los cuales Dios intenta, fracasa y vuelve e intenta, intenta, fracasa y vuelve e intenta, intenta, fracasa y vuelve e intenta. Dispensación edénica, dispensación prediluviana, dispensación postdiluviana, dispensación patriarcal, legal, evangélica y milenial, porque él toma la postura premilenialista. Entonces, en vez de creer lo que toda la iglesia junta ha creído, de unidad, continuidad, dependencia y progresión, en una teología del pacto muy sólida, él enseña que hay una separación de estas épocas, hay una discontinuidad de estas épocas, hay una independencia entre una época y otra, y hay una variedad de formas como Dios lleva a cabo su plan de salvación, lo cual es contrario a lo que la iglesia cree. Esa es la razón por la cual Darby hace una separación tan estrecha entre la iglesia e Israel. Y cuando desarrolla su complejísimo sistema, el dispensacionalismo es totalmente contrario a lo que vimos hace un rato. Hace un rato vimos algo muy sencillo. ¿Qué dijimos hace un rato? Dijimos que el Señor Jesucristo viene después de una tribulación, produce la segunda venida, produce la resurrección de los muertos, el rapto, se sienta en su silla de juicio final, a la izquierda unos, a la derecha otros, quema todo lo que existe, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es sencillo. Pero a diferencia de la escatología sencilla del Nuevo Testamento, Darby desarrolla un sistema complejísimo. Esto es solamente una idea. En este sistema Dios tiene dos planes. El plan A de Dios es Israel y el plan B de Dios es la iglesia. Así que cuando los judíos rechazaron al Mesías, el plan A de Dios entra en una pausa y se activa el plan B de Dios, que es la iglesia. Cuando ocurra el rapto, después de la gran tribulación, el plan de Dios para Israel se vuelve a activar, y por eso es que ustedes escuchan la famosa frase, Israel es el reloj de la profecía, porque para ellos Israel es el todo del plan de Dios. Nosotros sabemos que Israel ya no es el pueblo de Dios, ellos fueron desechados, como enseña claramente la Escritura en Mateo 21 y en tantas otras partes. Israel fue desechado. Pero para ellos, desechando los israelitas el Mesías, se activa el plan para la iglesia y luego la iglesia es sacada de la gran tribulación por medio del rapto pretribulacional, cuando la Biblia no enseña ningún rapto pretribulacional. Eso es un invento de personas que, les digo, no quieren padecer aflicción. Y luego de ese rapto, entonces, la iglesia está en las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra son los judíos los que van a llevar el evangelio durante 7 años. Los judíos solamente 144,000, 12,000 de cada tribu, lo cual es un número simbólico. El 144,000 ni siquiera se puede reconstruir porque las tribus del norte se perdieron todas. No queda ni un solo heredero de Efraín, ni un solo heredero de Zabulón, ni un solo heredero de Neftalí. Eso son mentiras. 144,000 es un número simbólico. Entonces ellos dicen, no, esos son los judíos que van a evangelizar en el periodo de la gran tribulación y se van a enfrentar con el anticristo. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, el milenio. Y en el milenio va a haber una mezcla sobre la tierra
de personas glorificadas y personas que no están glorificadas, que se salvaron de morir en la segunda venida y pasaron al milenio. Los descendientes de esos entonces, al final del milenio, son los que van a seguir a Satanás cuando Satanás sea suelto de su prisión y van a comenzar la rebelión contra el pueblo de Dios. Y ahí entonces vendrá el gran juicio final. Y entonces ellos establecen un complejísimo sistema, un sistema complejo de resurrecciones. La resurrección de los creyentes, la resurrección de los no creyentes, la resurrección de los judíos, la resurrección de los incrédulos, 5, 6, 7 resurrecciones. La Biblia enseña solo una, la de los impíos y los creyentes el mismo día. Entonces, todo esto es lo que se conoce como dispensacionalismo. Y es más una fantasía que cualquier cosa. Ahora, con la nueva luz que ustedes están teniendo en este tema, revisen el Nuevo Testamento, comparen aquello que les enseñaron con la Escritura y busquen cada una de estas cosas si realmente se acomodan o no a las declaraciones de la Escritura y traten de construir o de definir para ustedes una postura escatológica. No se queden con lo que les enseñaron, porque realmente ni siquiera es lo único. Hay 4 posturas. Las iglesias de la Reforma mayoritariamente somos amilenialistas. Es decir, no interpretamos Apocalipsis de manera literal y cronológica. Lo interpretamos de manera simbólica y en forma de recapitulaciones o paralelismos progresivos. Otros hermanos de las iglesias de la Reforma son postmilenialistas. La gran mayoría son amilenialistas y postmilenialistas. Solo unos pocos continúan siendo dispensacionalistas, como el hermano John MacArthur. Yo sé que muchos de ustedes escuchan a John MacArthur. John MacArthur es un excelente hermano, es un excelente expositor, pero él es dispensacionalista. Así que cuando ustedes lo vean exponer, temas o textos que tienen que ver con la escatología, lo van a ver defendiendo el sistema dispensacionalista. Así que ahora les toca a ustedes estudiar, comparar y tomar una decisión. Terminamos entonces con las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3. Puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, toda la Escritura nos motiva a una sola cosa: a vivir en piedad, a vivir en santidad, en hacer las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y a ganar al máximo los mayores galardones posibles que podamos recibir el día que nos presentemos delante del tribunal de Cristo. El Señor vendrá con sus recompensas. Así que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí para agradar al Señor que lo salvó. Terminemos en oración. Nuestro Padre, alabamos y bendecimos tu nombre por tu plan perfecto. Señor, sostenemos esta escatología básica que está en los evangelios, en las epístolas. Sostenemos que el libro de Apocalipsis no contradice las epístolas y los evangelios, sino que presenta de una manera simbólica y especial el mismo plan, y esperamos confiados en que estos eventos todos sucederán. Sabemos que el mundo entero se volverá contra ti en la cabeza del anticristo. Sabremos que tendremos una gran tribulación y que sufriremos grandes persecuciones, pero sabemos que en medio de esas grandes persecuciones y cuando los fundamentos de nuestro Dios sean atacados y aparentemente destruidos sobre la tierra y la iglesia sea destruida como una poderosa organización misionera, tú vendrás desde el cielo. Se oirá el sonido de la trompeta y tú descenderás del cielo con voz de mando. Enviarás a tus ángeles a recoger a los hermanos escogidos que estén vivos en ese momento para reunirlos contigo en el aire. Pero ellos no precederán a los muertos resucitarán primero y estaremos contigo cuando te sientes en tu trono de gloria a juzgar,
a todos los seres humanos. Allí estaremos delante de ti. Recibiremos de ti las palabras de amor y justificación que nuestro Padre nos dará porque tú moriste por nuestros pecados. Y recibiremos de ti las recompensas por aquellas obras que en tu gracia nos diste hacer. Y veremos cómo maldices a los impíos y los envías con la fuerza de tu gran poder al lago de fuego que arde con azufre, donde estarán con el diablo y todos sus ángeles. Y nosotros entraremos en tu reino, a la ciudad del bien. Nunca más experimentaremos ningún mal. Estaremos allí viendo tu trono de gloria, con sus colores esplendorosos, las piedras preciosas, el arco iris de esmeralda y tu rostro resplandeciente como el sol. Estará debajo de ese trono brotando el río de agua de vida eterna, y al lado y lado de aquel río, árboles preciosos que dan frutos y hojas que son para la sanidad de las naciones. Y allí estaremos contigo, eternamente y para siempre, por una sola razón, porque tú así lo quisiste, para tu gran gloria. Nos escogiste para redimirnos y darnos ese destino final maravilloso. Mas los impíos sufrirán eternamente el castigo indecible que tu palabra anuncia. Ayúdanos a vivir en este mundo santa y piadosamente esperando ese día. Y si es tu voluntad, ayúdanos a rescatar a muchos de las garras del infierno, a salvarlos de la condenación que anuncia este libro. Gracias, Padre, por el camino hasta aquí recorrido y por lo que nos falta por recorrer. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos.